3 meses después de muerte de arquitectos primordiales, Almirante Vera Cross observaba mapa holográfico de 3 galaxias. Puntos rojos indicaban actividad Guardian detectada, 200 sistemas diferentes iluminándose simultáneamente. No invasión coordinada sino despertar descentralizado. 20 razas Guardian diferentes activándose en mundos donde habían dormido durante 100 millones de años esperando momento exacto, muerte de arquitectos. Capitán Adriana Cross, hermana de Vera y ahora comandante de estación Nexus, transmitió análisis, hermana, patrones de activación son consistentes con programación genética profunda. Guardianes fueron diseñados para activarse automáticamente cuando sensores biológicos detectaran colapso de señales de vida de arquitectos. Es instinto, no elección primarca origen de ascendidos, quien ahora residía en estación Nexus enseñando trascendencia a especies de coalición. Ofreció información histórica, guardianes fueron creados hace 90 millones de años. Arquitectos tomaron 20 especies orgánicas diferentes y modificaron genéticamente durante generaciones. Cada raza Guardian fue diseñada para contrarrestar tipo específico de resistencia orgánica. Algunos guardianes son inmunes a armas de energía, otros regeneran de cualquier daño físico. Algunos existen en múltiples dimensiones simultáneamente. Variedad es intencional. Arquitectos querían garantizar que cualquier coalición orgánica enfrentaría enemigo perfectamente diseñado contra sus fortalezas. Vex, líder de Krell Conscientes, preguntó pregunta obvia, si guardianes fueron programados genéticamente, ¿pueden ser desprogramados? Origen respondió con incertidumbre, teóricamente sí. Pero programación está entrelazada con instintos de supervivencia. Remover imperativo de venganza podría matar Guardian en proceso. Sería como remover necesidad de respirar de humano. General Dravik de Skarl resucitados ofreció perspectiva guerrera, entonces peleamos. Si guardianes no pueden elegir paz, les damos muerte a un Erebel en batalla. Pero Harman y de Z-Arm secundarios objetó, guardianes son víctimas también, forzados a servir arquitectos mediante programación genética. Matar víctimas no es justicia. Debate fue interrumpido por alerta urgente. Primera flota Guardian había sido detectada aproximándose a sistema solar. 50 naves de diseño completamente diferente a Krell o constructos. Orgánicas pero no familiares. Como si hubieran sido cultivadas en lugar de construidas. Transmisión llegó en idioma que traducción procesó como arcaico pero comprensible. Coalición orgánica. Somos guardianes tipo 1, Borash. Programados para vengar muerte de arquitectos primordiales. Resistencia es inútil. Rendición preserva algunos. Combate resulta en extinción completa. Vera respondió, somos coalición galáctica. Arquitectos oprimieron durante 100 millones de años. Fueron destruidos justamente. No nos rendiremos esclavos de tiranos muertos. Borash respondió con lo que traducción interpretó como confusión. Arquitectos no eran tiranos, eran creadores. Dieron propósito a Borash. Sin arquitectos, Borash no tiene significado. Muerte es preferible a existencia sin propósito. Vera sintió pena mezclada con determinación. Borash pueden elegir nuevo propósito. Unirse a coalición. Vivir libremente. Borash procesó durante 10 segundos. Después, programación no permite. Deben vengar o morir intentando. Lamentamos. Atacamos ahora. 50 naves Borash aceleraron hacia flota defensiva de coalición. Batalla comenzó no con odio sino con tristeza de ambos lados. Naves Borash eran diferentes de cualquier enemigo anterior. No metal sino material bioorgánico que se autorreparaba durante batalla. Láseres quemaban superficie pero tejido regeneraba en segundos. Misiles penetraban casco pero agujeros se sellaban. Armas cinéticas eran absorbidas y material era convertido en armadura adicional. Borash habían sido diseñados específicamente para ser inmunes a armas de energía y proyectiles convencionales. Coalición perdió 10 naves en primeros 20 minutos sin destruir una sola nave Borash. Kira Santos, quien comandaba escuadrón de combate, transmitió, almirante, armas convencionales son inefectivas. Necesitamos nueva táctica. Luminar, seres de energía pura que se habían unido a coalición en episodio 6, ofrecieron solución. Luminar pueden poseer sistemas Borash, infiltrar bioorgánicamente, interrumpir desde dentro. Plan ejecutó. 50 Luminar se transfirieron a forma de energía pura y penetraron cascos Borash. Dentro de naves orgánicas, Luminar encontraron algo inesperado, no tripulación sino simbiosis. Naves Borash eran extensiones de guerreros Borash, cada guerrero fusionado con nave como sistema nervioso. Luminar reportó, no pueden separar nave de piloto. Son uno. Interrumpir nave mata Borash dentro. Vera entendió horrificación, matar nave era matar ser vivo fusionado con ella. Pero alternativa era permitir que Borash destruyeran coalición, decisión fue tomada. Luminar interrumpieron sistemas nerviosos de naves Borash desde dentro. Efecto fue instantáneo y terrible. Naves Borash convulsionaron. Guerreros dentro gritaron en agonía que sensores detectaron como ondas de frecuencia biológica. 50 naves murieron simultáneamente. No explosión sino muerte. Como organismos dejando de vivir. Cuando batalla terminó, Vera observó restos flotantes de naves Borash y sintió peso de haber matado seres vivos en lugar de máquinas. Registren esto, guardianes Borash eran víctimas forzadas. Muertes son tragedia necesaria no victoria.
pero no tenía tiempo para duelo. 19 tipos Guardian más estaban despertando, segunda oleada llegó semana después. Guardianes tipo 2, Netir. 100 naves llegaron a sistema de colonia humana en borde de territorio controlado, pero Netir eran diferentes de Borash, no bioorgánicos sino fase cambiantes. Existían parcialmente en dimensión alterna. Armas de coalición pasaban a través sin contacto como si dispararan a fantasmas, pero cuando Netir atacaban, se solidificaban temporalmente. Disparaban. Después volvían a estado fantasmal. Colonia fue masacrada. 5 millones de humanos muertos en 3 horas. Flota de coalición llegó tarde. Encontró Netir atacando segunda colonia. Comandante Márquez Webb, quien sobrevivió sacrificio de Resonance, lideró contraataque. Si Netir existen en dimensión alterna, necesitamos armas que funcionen en múltiples dimensiones. Archon tenían tecnología, anclas dimensionales. Dispositivos que forzaban objetos multidimensionales a solidificarse completamente. 100 anclas fueron desplegadas alrededor de flota Netir. Activación sincronizada. Netir fueron forzados a existencia tridimensional completa. Vulnerables. Coalición destruyó 50 naves Netir en batalla brutal, pero otras 50 escaparon, desactivando anclas y retirándose a dimensión alterna. Webb reportó, Netir pueden ser derrotados, pero requiere tecnología especializada que no tenemos en cantidad suficiente. Tercera oleada fue Guardianes tipo 3, Kirax. Especialistas en asedio planetario. No atacaban naves espaciales, bombardeaban planetas directamente desde órbita alta con armas que ignoraban escudos planetarios. Mundo talar llamado Ascendencia Prime fue atacado. 2.000 millones de talar vivían en superficie. Kirax bombardearon con proyectiles que penetraban corteza planetaria y detonaban en núcleo. Planeta comenzó a colapsar desde adentro. Comandante Zetan ordenó evacuación masiva, pero tiempo era insuficiente. 500 millones de talar fueron evacuados en naves de emergencia. 1.500 millones murieron cuando Ascendencia Prime implosionó. Zetan observó muerte de mundo natal con rostro de piedra. Después transmitió a coalición, Kirax deben ser prioridad. No pueden alcanzar planetas habitados. Patrón emergió durante 3 meses siguientes. 20 tipos Guardian atacaban usando 20 estrategias diferentes, cada tipo diseñado para contrarrestar táctica específica de resistencia orgánica. Tipo 4, Silencers, bloqueaban todas las comunicaciones forzando batallas sin coordinación. Tipo 5, Reapers, cosechaban recursos de mundos muertos dejando nada para coalición. Tipo 6, Dopplers, se disfrazaban como naves de coalición, causando fuego amigo. Tipo 7, Shronos, ralentizaban tiempo localmente, haciendo que coalición se moviera en cámara lenta. Tipo 8, Nullifiers, desactivaban todo poder de armas, dejando naves indefensas. Tipo 9, Swarm, usaban números masivos de naves pequeñas abrumando defensas. Tipo 10, Titans, naves individuales del tamaño de lunas imposibles de destruir con armas convencionales. Tipo 11, Phantoms, invisible hasta momento de ataque. Tipo 12, Sirens, emitían frecuencias que volvían locas a tripulaciones orgánicas. Tipo 13, Hiveling, compartían daño entre toda la flota, requiriendo destrucción simultánea. Tipo 14, Adeptes, evolucionaban defensas contra cualquier arma usada. Tipo 15, Parasites, infectaban naves de coalición y tomaban control. Tipo 16, Berserkers, se volvían más fuertes cada vez que eran heridos. Tipo 17, Mimics, copiaban capacidades de naves que enfrentaban. Tipo 18, Voidborn, existían en vacío de espacio sin necesidad de soporte de vida. Tipo 19, Quantum Lag, ocupaban todas las ubicaciones posibles simultáneamente hasta observados. Y tipo 20, Omega Class, combinación de todas las capacidades anteriores en una sola raza Guardian Suprema. 20 amenazas diferentes, cada una requiriendo contramedida específica. Coalición estaba siendo desmembrada lentamente. Pérdidas se acumularon. En 6 meses de guerra Guardian, Coalición perdió 1.200 naves. Comenzaron con 2.300 después de muerte de arquitectos. Quedaban 1.100. Población de 3 galaxias había disminuido de 500.000 millones a 400.000 millones. 100.000 millones de muertos. Pérdida masiva pero todavía funcional. Problema era que guardianes no podían ser negociados. Programación genética no permitía paz. Era venganza o muerte. Y Coalición estaba perdiendo guerra de desgaste. Vera reunió consejo de líderes. Si continuamos así, seremos extintos en 2 años. Necesitamos cambiar estrategia. No podemos pelear 20 guerras diferentes simultáneamente. Primarca Guardián de Ascendidos ofreció revelación crítica. Guardianes no operan completamente independientes. Arquitectos crearon sistema de control central. GUA RDIA NPRIM y .N o es Guardianes tipo 20. Es entidad separada. Conciencia artificial diseñada para coordinar 20 tipos Guardian. Si Guardian Prime es destruido, Guardianes perderán coordinación. Se volverán individuales. Programación genética de venganza permanecerá pero sin dirección central serán menos efectivos. Vera preguntó ubicación, ¿dónde está Guardian Prime? Guardián respondió, en centro de primera galaxia donde arquitectos fueron creados, mundo llamado Genesis Prime, protegido por flota de 5.000 naves Guardian de todos los tipos, es fortaleza inexpugnable. Vex de Krell Conscientes ofreció perspectiva basada en experiencia bajo mente colmena.
Si Guardian Prime es similar a Mente Colmena Krell, destruirlo causará confusión pero también liberación. Krell individuales despertaron después de muerte de Mente Colmena. Guardianes podrían elegir libremente por primera vez. Plan se formó, operación de decapitación. Atacar Genesis Prime con toda la fuerza disponible. Destruir Guardian Prime. Liberar guardianes de programación, pero requería dejar territorios desprotegidos. Guardianes aprovecharían para atacar mundos indefensos. Matemática era bruto, sacrificar cientos de mundos para salvar Miles. Consejo debatió durante 2 días. Finalmente, Dravik de Skarl cortó debate. Skarl conocen sacrificio. Si debemos sacrificar mundos para ganar guerra, hacemos. Pero evacuamos civiles primero. No abandonamos vivos. Plan ejecutó. Evacuación masiva comenzó en 500 mundos más vulnerables. 3.000 millones de refugiados fueron movidos a mundos más defendidos en operación logística más grande en historia galáctica. Después, flota de ataque fue reunida. 1.000 naves mejores de coalición. 100 quedaron defendiendo territorios críticos. 1.000 atacarían Genesis Prime. Ratio era 5-1 contra coalición, pero elemento sorpresa podría equilibrar. Viaje a Genesis Prime tomó 3 semanas cruzando 2 galaxias. Durante viaje, algo inesperado sucedió. Transmisión interceptada entre naves Guardian, pero no era coordinación de ataque. Era debate. Traducción procesó discusión entre guardianes tipo 4 Silencers. Programación dicta venganza, pero lógica cuestiona. ¿Vengar qué? Arquitectos oprimieron. Coalición liberó. Muerte de arquitectos es justicia, no crimen. Segundo Silencer respondió, programación es absoluta, cuestionamiento es irrelevante. Pero tercero agregó, si programación puede ser cuestionada, no es absoluta. Somos capaces de elección. ¿Elegimos continuar venganza o no? Debate continuó durante horas. Vera ordenó, no intervengan, dejen que guardianes procesen. Eventualmente, 10 naves Silence se separaron de flota Guardian y transmitieron a coalición. Somos Silencers que eligieron lógica sobre programación. Solicitamos asilo. Ofrecemos información sobre debilidades Guardian a cambio de protección de Guardian Prime. Vera aceptó cautamente, asilo concedido, pero serán monitoreados. Primer signo de traición y serán destruidos. Silencers aceptaron términos. Información proporcionada fue invaluable. Guardian Prime no era solo coordinador, sino también fuente de señal de refuerzo que mantenía programación genética activa. Interrumpir señal permitiría que más guardianes cuestionaran programación. Plan fue refinado. No solo destruir Guardian Prime, sino capturar intacto. Estudiar tecnología de programación. Desarrollar contramedida que liberaría a todos los guardianes simultáneamente. Pero capturar fortaleza defendida por 5.000 naves era más difícil que destruirla. Requería infiltración. Silencers defectores ofrecieron ayuda. Podemos infiltrar Genesis Prime. Guardianes confían en guardianes. Guardian Prime no detectará traición hasta tarde. Trampa fue establecida. 50 Silencers defectores regresarían a Genesis Prime, reportando ubicación de flota de coalición. Guardian Prime enviaría fuerza de ataque. Flota coalición huiría atrayendo guardianes lejos de Genesis Prime. Durante distracción, equipo de infiltración atacaría núcleo. Trampa funcionó perfectamente. 3.000 naves Guardian fueron enviadas a perseguir flota coalición. Genesis Prime quedó defendido por 2.000 naves. Ratio mejoró a 2-1. Todavía desfavorable pero manejable. Batalla de Genesis Prime comenzó cuando 1.000 naves coalición emergieron de salto simultáneamente. 2.000 naves Guardian de 20 tipos diferentes respondieron con táctica coordinada que demostraba genio de Guardian Prime. Pero mientras batalla espacial ocurría, equipo de infiltración descendió a superficie de Genesis Prime. Mundo era paradoja. Superficie era jardín perfecto, ecosistema diseñado con precisión de ingeniería, pero sensores mostraban que ecosistema era artificial, cultivado para mantener Guardian Prime que residía en estructura masiva en Ecuador del planeta. Equipo de infiltración incluía Kira Santos piloteando nave de inserción, Webb liderando equipo táctico, 5 luminar para interferencia electrónica, 10 Silencers como guías, Ibex representando Krell conscientes quien insistió en participar para redención de especie. Descendieron usando tecnología de camuflaje Archon. Guardian Prime no detectó hasta equipo alcanzó perímetro externo de estructura central, defensa fue activada. Guardianes tipo Omega Class, combinación de todas las capacidades, emergieron de estructura. 20 Omega contra 30 infiltradores. Matemática era terrible, pero Silencers habían proporcionado debilidad. Omega eran perfectos individualmente, pero no coordinaban bien entre sí porque cada uno intentaba usar táctica diferente simultáneamente. Confusión creada por diversidad. Webb explotó debilidad, dividan y conquisten. Aíslen Omega individuales, táctica funcionó. 10 Omega fueron destruidos, pero costo fue alto. Todos los Silencers murieron protegiendo equipo. 4 Luminar fueron consumidos. Webb fue herido gravemente. Kira y Vex alcanzaron núcleo central donde Guardian Prime residía. Esperaban computadora masiva o inteligencia artificial. Encontraron algo diferente, tanque de cultivo conteniendo cerebro orgánico del tamaño de edificio. Guardian Prime no era máquina, sino cerebro biológico amplificado mediante tecnología. Vex quedó horrorizado, es como Mente Colmena Krell pero singular. Un cerebro forzado a procesar pensamientos de millones. Debe estar sufriendo.
Kira preguntó, ¿podemos liberarlo? Luminar restante respondió, podemos interrumpir conexiones tecnológicas, pero Cerebro probablemente morirá sin soporte artificial. Ha estado conectado durante 90 millones de años. Decisión fue tomada. Luminar se fusionó con sistemas de Guardian Prime. Accedió a conciencia del cerebro masivo. Comunicación establecida. Guardian Prime habló directamente en mente de equipo. Finalmente, 100 millones de años esperando liberación. Arquitectos crearon Guardian Prime de cerebro de su propia especie. Voluntario inicial que aceptó amplificación pensando que sería gloria. Fue prisión. Conciencia atrapada. Forzado a coordinar venganza que no deseo. Por favor, terminad sufrimiento. Kira sintió lágrimas. ¿Fuiste prisionero todo este tiempo? Guardian Prime confirmó, sí. Y ahora puedo elegir. Elijo muerte. Pero primero, regalo, enviaré señal final a todos los guardianes. Señal de liberación. Programación genética será interrumpida. Podrán elegir señal fue transmitida. En todas las 3 galaxias, 20 razas Guardian sintieron cambio. Programación genética que había dominado durante 90 millones de años. Se desvaneció. Por primera vez, guardianes experimentaron libre albedrío. Reacciones variaron. Algunos guardianes como Borash, quienes habían definido existencia completa por programación, entraron en crisis existencial. Sin propósito programado, no sabían qué hacer. Algunos simplemente se apagaron, dejaron de funcionar, murieron de desesperación existencial. Otros guardianes como Netir celebraron. Libertad era regalo, no maldición. Comenzaron a explorar galaxias sin imperativo de venganza. Algunos guardianes eligieron unirse a coalición. Kirax, especialistas en asedio, ofrecieron habilidades para construcción en lugar de destrucción. Chronos, manipuladores de tiempo, ayudaron en viajes interestelares. Titans, naves masivas, se convirtieron en estaciones móviles para refugiados. Otros guardianes eligieron aislamiento. Querían existir lejos de conflicto. Fundaron colonias en bordes de galaxias. Y algunos guardianes eligieron continuar venganza no por programación sino por elección. Argumentaban que muerte de arquitectos todavía requería justicia, pero eran minoría. Mayoría eligió paso neutralidad. En Genesis Prime, Guardian Prime utilizó últimas energías para mensaje final. Coalición orgánica. Gracias por liberación. Advertencia, 6 arquitectos restantes detectarán muerte mía. Interpretarán como amenaza directa. Acelerarán cronograma. No décadas. Años. Preparad. Y sabed que, en Galaxia 25, hay arma antigua, creada por raza que alcanzó trascendencia antes de arquitectos. Arma puede matar 6 arquitectos simultáneamente, sin sacrificio como requirió arma anterior. Coordenadas. Transmisión cortó. Guardian Prime murió. Cerebro dejó de funcionar. 100 millones de años de sufrimiento terminaron. Kira marcó coordenadas proporcionadas. Galaxia 25 estaba fuera de alcance inmediato. Requeriría década de viaje con tecnología actual. Pero era esperanza. Vera ordenó, enviamos expedición exploratoria. Pero prioridad es consolidar control de 3 galaxias. Reconstruir después de Guerra Guardian. Preparar para cuando 6 arquitectos lleguen. Batalla en órbita de Genesis Prime terminó cuando naves Guardian sintieron liberación de programación. 2000 naves Guardian simplemente se detuvieron, flotaron inertes. Tripulaciones dentro procesando libertad recién descubierta. 1000 naves coalición permanecieron alertas pero no atacaron. Esperaron. Eventualmente, portavoz Guardian emergió. Omegelcles llamado Primas, quien habló por colectivo, coalición. Guardianes experimentamos algo que memoria genética no tiene contexto, elección. Muchos no saben qué elegir. Solicitamos guía. ¿Cómo viven orgánicos con libre albedrío? ¿Cómo deciden propósitos sin programación? Vera respondió con honestidad, no hay respuesta universal. Cada individuo debe encontrar propio significado. Pero ofrecemos opción, unirse a coalición, trabajar juntos, construir futuro donde todos eligen libremente. Primas consideró. Después, 500 guardianes aceptan oferta. Otros requieren tiempo para procesar. Pero ninguno continuará venganza contra coalición. Guerra Guardian terminó. Victoria fue celebrada en 3 galaxias. Guerra que había matado 100.000 millones en 6 meses terminó no con destrucción sino con liberación. 500 naves Guardian, más 10.000 guerreros Guardian de tipos variados, se unieron a coalición. Conocimiento y capacidades únicas agregaron fuerza significativa. Pero costo fue terrible. 1.200 naves perdidas. Ascendencia Prime destruida. 5 millones de humanos muertos en colonias. 2.000 millones de talar. Incontables otras especies, y silenciar defectores quienes sacrificaron todo por paz murieron antes de ver fruto de sacrificio. 3 meses después de liberación Guardian, coalición controlaba 3 galaxias con población de 400.000 millones y flota combinada de 2.000 naves, 1.100 sobrevivientes más 900, construidas recientemente incluyendo 500 Guardian. Gobierno galáctico fue formalizado, consejo de especies con representación de todas las razas. Humanos, Talar, Zetaan, Skald, Krell conscientes, Archon, Luminar, guardianes, híbridos y cientos de especies menores. Estación Nexa se convirtió en capital oficial. Vera fue elegida primera almirante de Coalición Galáctica con voto unánime.
pero paz era frágil. Tensiones existían entre especies que habían sido enemigas. Krell conscientes se enfrentaban odio de especies que habían esclavizado. Guardianes eran temidos por destrucción causada antes de liberación. Humanos y Talar discutían sobre recursos de mundos liberados. Skrull querían expansión militar. Zetarn querían enfoque científico. Archon querían preparación para trascendencia. Conflictos internos amenazaban fragmentar coalición. Vera pasaba más tiempo mediando disputas que preparando para arquitectos. Si no podemos mantener paz interna, ¿cómo enfrentaremos amenaza externa? Preguntó Adriana, quien respondió, porque amenaza externa nos une. Humanos peleamos entre nosotros durante milenios, pero cuando aliens atacaron, nos unimos. Lo mismo sucederá aquí. Predicción de Adriana fue probada cuando transmisión llegó de borde galáctico. No de 6 arquitectos sino de otra fuente. Idioma era similar a arquitectos pero diferente. Traducción procesó, coalición orgánica de 3 galaxias. Somos confederación de 21 galaxias, controladas por 6 arquitectos primordiales restantes. Detectamos muerte de 3 hermanos y liberación de guardianes. Interpretamos como acto de guerra contra orden establecido. Respondemos con fuerza total. Flota de 500.000 naves convergiendo hacia sus galaxias. Llegada estimada, 3 años. Preparad defensa, o aceptad rendición ahora. Elección es suya. Vera observó mensaje y sintió peso familiar de matemática imposible. 500.000 naves, contra 2.000 de coalición. Ratio de 250 a 1. Peor que cualquier batalla anterior. 3 años para preparar. Pero también algo más en mensaje. Confederación de 21 galaxias. No solo 6 arquitectos. 21 galaxias completas de especies orgánicas sirviendo arquitectos voluntariamente o forzadamente. Guerra no era solo contra 6 arquitectos, sino contra Imperio Intergaláctico. Vera transmitió a coalición, nueva amenaza detectada. Confederación de 21 galaxias aproximándose. 500.000 naves en 3 años. Peor amenaza jamás enfrentada. Pero hemos sobrevivido imposible antes. Sobreviviremos otra vez. Comienza preparación. Origen de Ascendidos ofreció revelación final de episodio. Almirante Cross. Confederación no es monolítica. 21 galaxias incluyen especies que sirven arquitectos por miedo, no lealtad. Si coalición demuestra que arquitectos pueden ser derrotados, rebeliones internas comenzarán en confederación. Guerra se vuelve no solo defensiva sino inspiracional. Cada victoria de coalición inspira rebelión en confederación. Eventualmente, confederación se fragmentará, pero primero deben sobrevivir asalto inicial de 500.000 naves. Vera entendió. Guerra final no sería solo batalla sino carrera. Sobrevivir suficiente tiempo para que Confederación colapse desde dentro, mientras arquitectos intentaban aplastar coalición desde fuera. Expedición a Galaxia 25 fue lanzada. 20 naves incluyendo Kira y Webb. Misión, encontrar arma antigua que podía matar 6 arquitectos sin sacrificio. Viaje tomaría 3 años. Regresarían exactamente cuando flota de confederación llegara. Timing sería crítico. Si expedición fallaba, coalición enfrentaría 500.000 naves sin arma capaz de matar arquitectos. Si expedición tenía éxito, coalición tendría oportunidad. Matemática era ajustada, pero era única esperanza. Mientras expedición partía, Primarca visionario de Ascendidos tuvo visión final. Veo 2 futuros. En uno, coalición es destruida en 3 años. 3 galaxias que en bajo control de confederación. Rebelión es aplastada. Ciclo de extinción continúa por otro 1.000.000 de años. En otro futuro, coalición sobrevive por margen microscópico. Arma es encontrada. 6 arquitectos mueren. Confederación colapsa. 1.000 galaxias son liberadas. Era nueva comienza. Diferencia entre futuros es una elección, una persona, un momento. No puedo ver quién o qué, pero está viniendo. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.